Los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos sin distinción alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Originalmente las personas tenían derecho solo por pertenecer a un grupo como una familia o clase social, pero en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Además, declaró que cualquier persona tenía derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otras normas fueron grabadas en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con esas proclamaciones inscritas. Se considera la primera declaración de los derechos humanos en toda la historia, y en 1948 la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene. Algunas características de los derechos humanos son las siguientes. Primero, universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e intransferibles en todas partes del mundo. Todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Segundo, indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. No hay derechos pequeños en los derechos humanos, no existen jerarquías. Tercero, interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o la información. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como los seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna a causa de su raza, color de género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones creados en virtud de tratados de derechos humanos. Quinto, participación e inclusión. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activamente y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de los cuales todos los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Sexto, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos vistos en la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marcó un hito en la historia de los derechos humanos. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. A saber, primero, todos hemos nacido libres e iguales. Segundo, no debe haber discriminación. Tercero, todos tenemos derecho a la vida. Cuarto, no debe haber esclavitud. Quinto, no debe haber tortura. Sexto, tenemos derechos sin importar a dónde vayamos. Séptimo, todos somos iguales ante la ley. Octavo, la ley protege los derechos humanos. Noveno, no debe haber ninguna detención injusta. Décimo, todos tenemos derecho a juicio justo. Undécimo, somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Duodécimo, tenemos derecho a la intimidad. Decimotercero, tenemos libertad de ir a donde queramos. Decimocuarto, tenemos derecho a tener un lugar seguro para vivir. Decimoquinto, tenemos derecho a una nacionalidad. Decimosexto, tenemos derecho al matrimonio y a formar una familia. Decimosexto, tenemos el derecho a tener nuestras propias posesiones. Decimoctavo, tenemos la libertad de pensamiento. Decimonoveno, tenemos la libertad de expresión. Vigésimo, tenemos el derecho a reunirnos en público. Vigésimo primero, tenemos derecho a la democracia. Vigésimo segundo, tenemos derecho a la seguridad social. Vigésimo tercero, tenemos derecho al trabajo. Vigésimo cuarto, tenemos el derecho al descanso y a la recreación. Vigésimo quinto, tenemos derecho a la comida y al alojamiento. Vigésimo sexto, tenemos derecho a la educación. Vigésimo séptimo, tenemos derecho sobre nuestras creaciones artísticas y culturales. Vigésimo octavo, tenemos derecho a un mundo justo y libre. Vigésimo noveno, todos somos responsables de hacer cumplir los derechos humanos. Trigésimo,
nadie puede arrebatarnos los derechos humanos. Las personas tienen responsabilidades, así como pueden hacer valer sus derechos. También deben de respetar los derechos de los demás. Ahora, ¿cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. ¿Pero qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral puede ser considerada como acoso laboral. No son formas de acoso laboral llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones incuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes, y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamadas de atención de sus jefes. Además, su jefe le envía constantemente a revisar los proyectos de construcción, sin el debido casco, chaleco, distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y recursos humanos, y esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa.